En esta tarde, pensando, meditando y reflexionando acerca de la grandeza de nuestro Dios, de cómo es nuestro Dios y cómo es nuestro Señor, el Salvador, el cual vino a morir por cada uno de nosotros. Y cada uno de los que hemos recibido esta salvación tan grande, podemos decir que es grato caminar tomado de la mano de nuestro Señor. Es grato caminar tomado de su mano. ¿Por qué? Porque Él nos guía, nos acompaña, direcciona nuestras vidas para que nosotros podamos tomar la senda correcta, librarnos de cualquier fracaso, cualquier cuestión que nos quieran alejar de nuestro Dios, ¿no? Y vemos en la imagen de Cristo ese modelo a seguir, esa vida para imitar cada uno de nosotros. Y pensaba en esta tarde, para compartir en esta tarde con ustedes, acerca de las decisiones que solemos tomar, ¿no? Acerca de qué decisiones tomamos en nuestras vidas. Cada uno de nosotros toma decisiones todos los días, ¿sí? Desde que te levantaste hoy y decidiste desayunar, lavarte tu cara, los dientes, ¿sí? Hacer tus actividades, hacer lo que tenías que hacer hoy, venir a este lugar. Todo el tiempo pasamos tomando decisiones. A veces no nos damos cuenta, no es que estamos pensando, bueno, hoy decido levantarme, hoy decido ir a horario de trabajo. Ya lo hacemos de una manera habitual, pero estamos tomando decisiones todo el tiempo. Y buscaba algunas definiciones acerca de decisiones, y un diccionario dice que son, las decisiones, suelen implicar la evaluación de información, la consideración de diferentes factores, la ponderación de opciones y la elección de una acción específica. Es lo que nosotros hacemos, evaluamos opciones en nuestras vidas, vemos cuál es la que nos conviene en base a la información que tenemos y elegimos algo específico. Muchas veces son impulsadas por nuestros objetivos, por nuestras necesidades, por nuestros valores también, por las circunstancias o quizás por otros factores. También sabemos que cada decisión tiene una repercusión en nuestras vidas, tiene consecuencias. Y sabemos cada uno de nosotros que a veces cuando decidimos mal, nos va un poco mal, ¿verdad? Cuando decidimos de una manera incorrecta, y bueno, no nos va tan bien. Pero en algún sentido nosotros estamos todo el tiempo decidiendo y afrontando las consecuencias de esas decisiones, sean buenas o sean malas. Nosotros podemos, con nuestra capacidad, analizar con claridad los objetivos que tenemos y tomamos decisiones. Y es por eso que cada día en nuestras vidas nosotros debemos pensar en esto, ¿no? Que la toma de decisiones es parte fundamental. Y que nosotros en nuestras decisiones que afrontamos a diario vamos a elegir opciones en nuestras vidas en base a algo. Ahora la cuestión es en base a qué tomamos las decisiones. ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas para tomar decisiones? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Cuál es el motor que impulsa a nuestra vida a decidir dar el siguiente paso en cada cosa que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuáles son los valores que tenemos? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos que nos llevan a tomar decisiones? Bueno, la cuestión hoy en día es que el postmodernismo nos dice que todo está basado en acerca de las emociones, que todo debemos canalizarlo por las emociones y que debemos decidir según las emociones que tenemos, ¿no? Bueno, si estoy triste debo elegir esto, si estoy feliz elijo aquello, según cómo me siento o cómo sienta mi corazón o lo que mi corazón me diga, voy a tomar ciertas decisiones. Bueno, eso es totalmente antibíblico, totalmente fuera de lo que Dios estableció, porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que el corazón es engañoso y perverso. Dice, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Cada uno de nosotros podemos mirar nuestro corazón y no podemos decir, bueno, sí, yo ya me conozco. No, porque aún así, en los momentos más difíciles, a veces negociamos nuestros valores, a veces negociamos nuestra integridad y nos dejamos llevar por un corazón engañoso y perverso que nos lleva a tomar malas decisiones en nuestras vidas. Otros te dicen, bueno, vivamos el momento. No tomemos decisiones, vivamos el momento. Quizás sea la última oportunidad para hacer lo que tenemos que hacer. Otros dicen, no dejemos pasar este tren, no hacé lo que venga, no importa, no pienses, no reflexiones, no midas consecuencias. Lo que esta gente no sabe es que actuar sin pensar, sin tener convicciones y sin medir consecuencias, trae a lo largo problemas y conflictos en nuestras vidas.
El problema de esto es que no es que solamente se ve fuera en el mundo, sino que la iglesia se ha visto perjudicada. Porque quizás en diferentes ocasiones ha tomado malas decisiones. El mundo toma malas decisiones. El mundo que decidió rechazar la cruz de Cristo. Este mundo que dice, yo quiero hacer lo que se me antoje. ¿Quién me tiene que decir a mí? ¿Una Biblia? ¿Una religión? ¿Alguien que se para frente a un púlpito a decirme lo que tengo que hacer? Bueno, hay un rechazo contra Dios. Lo que no sabe es que ese Dios al cual rechaza envió a su único hijo a morir en una cruz para que pueda ser salvo de su pecado. ¿Y podemos definir pecado? Sí, lo podemos definir, la Biblia lo define. Pecado es todo lo que nos aleja de Dios, como mentir, robar, como desear la mujer de tu prójimo o el marido de tu prójimo, como pensar mal del otro, como saber hacer el bien y no hacerlo, dice la Biblia. Eso es pecado. Y eso nos aleja de Dios a tal punto que nos condena a la llama del infierno eternamente. Bueno, quizás me diga, bueno, Saúl, yo no creo en el infierno. Bueno, querido amigo, querida amiga, te quiero decir que cuando llegue el momento que te toque partir de este mundo, te puedo asegurar que si no creíste en Dios, te esperan las llamas del infierno. Ahora bien, este Dios al cual rechazamos con nuestras decisiones, por decisión, este Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, para que tu única elección sea Cristo y puedas caminar tomado de su mano y que seas perdonado de tu pecado, a tal punto que cuando partas de esta vida, tu destino eterno sea la eternidad con este Dios que te ama, que te perdona y que quiere darte algo mejor en esta vida, que es Cristo, gozo, paz. Eso es lo que quiere otorgarte Cristo por medio de la cruz. Bueno, Saúl, ¿cómo obtengo esto? ¿Cómo consigo esto? Bueno, no hay forma de obtenerlo. Cristo viene a dártelo cuando nosotros vamos a la cruz y nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que hemos decidido rechazar a este Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados. Dios entra en nuestro corazón a tal punto que perdona nuestros pecados y nos hace llamar sus hijos, y nos hace formar parte de su familia de la fe. Y ahí nosotros pertenecemos al reino eterno de nuestro Dios. Querido amigo, querida amiga, si en esta noche tu vida está caminando en pecado, es tiempo de que vayas delante de Dios reconociendo que has pecado. Porque cada uno de nosotros, los que estamos acá, seguramente en algún momento hemos mentido, hemos pensado mal de alguien, hemos hablado mal de alguien, hemos hecho algo en contra de los mandamientos de Dios y estamos fuera de la presencia de Dios. Pero es bueno saber que Cristo ha traído la solución para nuestras vidas, que es la salvación eterna. Y te puedo asegurar que Cristo salva, porque me salvó y porque salvó a cada uno de los que estamos acá. Habiendo dicho esto, nosotros tenemos que pensar en las decisiones que tomamos cada día, a diario en nuestras vidas. Debemos buscar que todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, sea basada en Cristo. Por eso este sermón lo titulé Decidir en Cristo beneficia a nuestra alma. Decidir en Cristo beneficia a nuestra alma. ¿De qué manera nos beneficia? Bueno, cuando decidimos en Cristo, nosotros vemos que tomamos el camino correcto, que seguimos las decisiones claras que Cristo dejó para nuestras vidas, a tal punto de que podemos ver con claridad el paso que debemos dar, porque Cristo está guiando ese paso. Ahora quizás me diga, bueno, Saúl, es difícil saber cuándo puedo tomar o cuándo estoy tomando una decisión en Cristo y cuándo es una decisión humana. Quizás en el caos que tenemos los cristianos hay muchas veces que pensamos, nos dejamos llevar por emociones y eso lo acreditamos como algo, como una decisión basada en Cristo. Y sin embargo no hemos dejado llevar por emociones. Hace unas semanas escuché a un predicador de la prosperidad, narrar lo siguiente, decir que él había hecho un evento evangelístico, que fue mucha gente, y que bueno, predicó y que muchos se convirtieron, y dice, y bueno, me endeudé hasta los huesos, dice, por hacer ese evento, pero bueno, trajo resultados. Bueno, a simple vista pareciera esto, ¿no?, como algo piadoso, como algo bueno. Pero cuando vamos a las Escrituras, en Proverbios capítulo 22, versículo 7, la Biblia nos demanda no endeudarnos con nadie.
Entonces me ponía a pensar y digo, bueno, ¿cómo este hombre puede decir que esto es una decisión basada en Cristo cuando la Biblia misma lo está reprendiendo a que no lo haga, a que no se endeude para hacer esto? El pensamiento, la mentalidad es, bueno, el fin justifica los medios. Y en la vida cristiana esto no es así. En la vida cristiana nosotros pensamos o tomamos decisiones en Cristo. ¿Por qué? Porque el fin nos justifica los medios, porque los medios son lo que Cristo nos otorga y el fin es el fin al cual Cristo nos lleva. Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice así: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Proverbios, dando un montón de consejos, dice: no te endeudes con nadie, reprendiendo o haciendo en contra no de lo que este hombre dice. Y este pensamiento está constantemente en las iglesias. Con el fin justifica los medios, no importa, hagamos. No importa que nos endeudemos, no importa esto, no importa que hagamos estas cosas. Lo importante es que funcione. Y no, si Cristo está diciendo que no es algo correcto, no hay que hacerlo. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de lo que significa no decidir, de lo que no es decidir en Cristo. Una de las cosas que debo entender que no es decidir en Cristo es la falsa piedad. Creer que lo estoy haciendo de una manera piadosa cuando en realidad estoy justificando los medios o estoy justificando lo que estoy haciendo mal. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4, Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de esa historia? Un esposo con su esposa dice: mirá, tenemos una casa, están todos vendiendo su casa, trayéndola a los pies de los apóstoles para que esas ofrendas vayan a los que lo necesitaban. Hagamos una cosa, vamos a venderla en 100, pero digamos que la vendimos en 80. Nosotros nos quedamos 20, damos 80 a los apóstoles y bueno, y quedamos bien nosotros, quedan bien ellos, somos todos felices y nosotros quedamos también como que damos cosas. Sin embargo, fueron descubiertos por el apóstol Pedro. Le dice: ¿por qué mienten? ¿Por qué decidieron hacer esto en su corazón si no tenían necesidad? Nadie estaba obligado a vender sus propiedades por la causa de Cristo. Bueno, esa era una falsa piedad, de querer hacer algo, ¿sí? Decir, bueno, hagámoslo, no importa los medios. Creer que el fin justifica los medios. Bueno, hagámoslo, no importa, quedamos bien, somos todos felices. No, no es así. Eso es una falsa piedad. Creer aparentar algo de lo que no es o de lo que no somos. Y a veces tomamos decisiones en esto, pensando en quedar bien con los demás o estar bien delante de los demás. En segundo lugar, entregar un sacrificio falso. ¿Se acuerdan de Saúl cuando entregó su sacrificio fuera de tiempo o que no se le había ordenado? Vamos a 1 Samuel capítulo 13. Vamos a leer algunos textos, varios textos. 1 Samuel capítulo 13, versículo del 7 al 14. Saúl, el rey de Israel, estaba allí gobernando, había sido levantado por Dios, estaba ganando batallas, un hombre fuerte, alto, robusto, ganando batallas a mansalva, era uno de los reyes que ganó muchas batallas. Y Samuel le había dicho: bueno, mirá, Saúl, andá a batallar, pero esperá en esta batalla. Esperá que yo llegue y vamos a entregar el sacrificio a Dios. Y cuando entreguemos el sacrificio a Dios, recién ahí vamos a salir a la batalla. Y miren lo que pasó. Versículo 7 del capítulo 13 de 1 Samuel. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galad. Saúl se había quedado en Gilgal. Y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. ¿Por qué? Porque estaban los filisteos delante, había que pelear contra ellos. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaron a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Es un descarado Saúl, ¿no? Salió a saludarlo como si no, ¿qué haces, Samuel? Llegaste. Saúl apuró la voluntad de Dios. Saúl no supo esperar, quiso ayudar a Dios, ¿no? Y esto parece un poco nosotros. Bueno, Dios, no está llegando el tiempo, te voy a apurar un poquito, déjame que yo me encargo de esto. Yo voy a hacer esto, ¿no? Porque a veces lo planteamos de esta manera. Bueno, Dios hace su parte y nosotros también. Pero cuando Dios da la indicación y nosotros decidimos en Cristo,
Dios no marca los tiempos adecuados, hermanos. Esto es real. Dios siempre va a marcar cuándo es el tiempo. Siempre lo va a hacer. Quizás nosotros nos apuremos, quizás nosotros queramos ya porque somos ansiosos, porque vivimos en el mundo de lo que todo es ya, instantáneo. Llamás, pedís y tenés la comida en 10 minutos en tu casa, metés algo en el microondas y ya está. Ponés algo en la tele y mirás todo lo que querés. Es todo instantáneo y nosotros los queremos ya. Quizás muchas veces nos apuramos y no sabemos esperar el tiempo que Dios ha determinado. Y Saúl lo hizo. Samuel había dicho, espérame, yo voy a llegar porque yo soy el sacerdote y yo tengo que ofrecer el sacrificio por orden de Dios. Y él lo hizo. Versículo 11 dice, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Mixma, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Bueno, Saúl dice, todas las cosas se estaban dando. Se cumplió el plazo, mi ejército estaba con miedo, los filisteos estaban atacando, tenía para hacer el sacrificio, o sea, se dio todas las cosas. Era de Dios, ¿no? Escuchen lo que le dice Samuel, versículo 13. Te has portado como un necio. La traducción original a necio es tonto. Te has portado, dice acá, como un tonto, le respondió Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Escuchen. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. ¡Wow! Por no saber esperar el momento. Hoy en la escuela bíblica nos acordábamos de Moisés, cuando desobedeció a Dios. 80 años esperando para entrar a la tierra prometida y una acción, un enojo, le costó entrar a la tierra prometida. A Saúl, una acción fuera del tiempo de Dios, le costó su reinado. No es menos cosa no esperar en el Señor. Tenemos que saber que cuando nos apuramos en tomar decisiones fuera del Señor, estamos en riesgo de perder el reino. Dice, tenías que esperar. Dios habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Esto iba a ser eterno, iba a ser para siempre. Y ahora tu reino no permanecerá. Y miren lo que dice en el versículo 14. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y ya lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. ¡Wow! ¿Sabes lo que es escuchar esto de parte del Señor? No supiste esperar, ahora déjame, voy a buscar a alguien que lo haga conforme a mi corazón. Porque no sabes esperar el tiempo, no sabes tomar decisiones, no puedes esperar en tomar decisiones sabias en el Señor. Es que en diferentes momentos de nuestra vida nosotros tomamos decisiones así. Y debemos pensar cada día en qué está basada nuestras decisiones. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida en las decisiones que tomamos? En tercer lugar, pensar que Dios tiene que aprobar todos mis planes. Juan capítulo 12, versículo del 4 al 6, nos habla acerca de un tal Judas Iscariote que quería que Jesús le aprobara una decisión de él. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo del 4 al 6. Sin embargo, ¿se acuerdan de esta historia? Viene una mujer, derrama el perfume a los pies de Jesús, un perfume caro, ¿sí? Que costaba varios sueldos, un año de trabajo, costó eso, ese perfume. Imagínate, trabajar todo un año, ahorrar todo tu sueldo, comprarte un perfume y derramarlo a los pies de una persona. Cuando estaban allí lo vieron estas personas y dice Judas, sin embargo Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Mentira, él no lo quería dar a los pobres. Dice Juan explicando esto. No es que Judas le importaba a los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Judas no quería darle a los pobres. Él quería que Jesús le apruebe su plan de que ese perfume lo tomaran, lo vendieran y usaran esa plata para los pobres para él quedárselo. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos apruebe nuestros planes. Señor, aprobá esta decisión que voy a tomar. Dios, aprobá lo que estoy pensando. Aprobá lo que estoy decidiendo.
Y sin embargo esto está basado en un corazón muchas veces que no espera en Dios. Es como si dijera, bueno, Señor, si me aumentan el sueldo en mi trabajo, te prometo que sí voy a donar para las misiones, sí voy a ofrendar para las misiones. Esa parte lo voy a ofrendar, pero sabemos que lo necesitamos para pagar la cuota del auto, de la casa. Y a veces nuestros corazones están en esto. Por eso, tomar decisiones pensando que Dios me las tiene que aprobar es un error. Muchas veces no pensamos que esas decisiones repercuten en la eternidad, que repercuten en lo eterno. Y muchas veces tomamos decisiones pensando o en el nombre de Cristo. Nos escudamos detrás del texto diciendo, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy adelante, no importa la decisión que tomé, voy adelante porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy, sin haberle consultado a este Dios. Y quizás cuando lleguemos a la eternidad con nuestro Dios, cuando estemos delante de Él, Dios nos diga, che, Saúl, pero estuvo bien algunas cosas, pero ¿sabes qué? Algunas cosas que hiciste yo no te las pedí. ¿Por qué usaste mi nombre? ¿Por qué usaste Filipenses 4:13 para decir que yo te había enviado? ¿Cuántas cosas cuando estemos en la eternidad Dios nos va a decir, yo nunca te pedí que hagas esto, Por esa razón es que cada decisión que tomamos debe estar basada en Cristo, para que pueda ser algo real en nuestras vidas y ser capaz de producir bendiciones en nuestras vidas. Ahora miremos el ejemplo de Jesús. Juan capítulo 6, versículos 12 y 13. Perdón, Lucas. Lucas capítulo 6, versículos 2 y 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Bueno, y seguido los textos menciona quiénes son los apóstoles, ¿no? Este texto nos ayuda a ver la situación del maestro, que fue capaz en una situación extrema, como elegir a quiénes iban a seguir la tarea o quiénes iban a seguir su legado luego de que él partiera a la eternidad, partiera a la presencia de nuestro Dios, fue al monte a orar porque él sabía que esto era importante, que necesitaba tiempo para hablar con este Dios, con la primera persona de la Trinidad, para poder elegir a las personas que llevarían adelante una tarea tan importante como esta. Y miren, esto se da en un contexto donde Jesús está mostrándole a sus discípulos acerca de la necesidad de obreros. En Mateo capítulo 9, versículo 38, versículos anteriores, Jesús les dice, miren que la mies es mucha y los obreros pocos, rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. Y luego de haber dicho eso fue donde se subió al monte a orar para elegir quiénes iban a ser esos obreros que llevarían el mensaje a su mies. Ese era el contexto en el cual Jesús sube al monte a orar. Él ya había caminado con ellos, estaba caminando, se sumaron, fue llamándolos de a poco, pero no lo había designado como sus 12. Y ahora dice, tengo que elegir a 12 personas que me acompañen en el ministerio, que sean los que estén en intimidad conmigo, que escuchen lo que yo les voy a decir, que sean los referentes de este mensaje y que vayan a predicarlo. A tal punto que Dios le da autoridad para que sanen enfermos, expulsen demonios, para que puedan predicar el Evangelio. Qué interesante es ver a Jesús elegir a personas que lo acompañen y que pasó la noche orando. Cualquier líder en esta tierra, en cualquier iglesia necesita, antes de levantar personas a trabajar, pasar tiempo en oración, escuchar a Dios para saber qué personas va a designar para la tarea. Muchas veces en el ministerio se elige personas en las que tenemos afinidad, con las que mejor me llevo, con las que quizás me dice todo que sí, con la que quizás no me cuestiona nada, y no vemos esto en Jesús. Es más, Jesús elige un hombre que luego lo va a traicionar, y que, como leíamos en Juan, le robaba dinero. Por eso nosotros debemos pensar que la elección fue esa, la que el Padre le entregó a Cristo. Por eso cada uno de nosotros, cada vez que designamos a alguien que acompaña en el ministerio,
debemos haberlo decidido en oración delante de Dios, habiendo orado al Padre, habiendo orado y pidiéndole consejo a nuestro Dios. Jesús va a un lugar en el cual puede estar sola con Dios, donde nadie sabe lo que Jesús habló con el Padre. Como vemos en Getsemaní, tenemos el relato, la narración de lo que Jesús habló con el Padre, haciéndole o pidiéndole que si era posible que pase la copa. Pero acá no sabemos, porque pasó toda una noche orando delante de Dios. Muchas cosas habrán pasado en esa oración. Es más, este tiempo de oración era un estilo de vida del Maestro. De orar en Getsemaní, antes de ir a la cruz, ante una decisión importante, Jesús pasa la noche en oración. Ora al Padre, se arrodilla, ora, derrama gotas de sangre en su sudor. Porque ora, porque Él tiene entendido de que antes de tomar una decisión importante, de que antes de dar el siguiente paso, debe consultarlo con su Padre. Spurgeon, el príncipe de la predicación, dice esto sobre Jesús. Jesús, por lo tanto, para evitar las interrupciones, para darse la oportunidad de derramar toda su alma y para evitar la ostentación, buscó la montaña, buscó un lugar a solas. Una de las claves para decidir correctamente es tener una vida intensa de oración, en la cual Dios se encargue de responder y de dar la señal de cuándo debemos actuar cada uno de nosotros. Hermanos, debemos preguntarnos en esta noche, ¿somos sensibles a la señal de Dios cuando nos dice, es tiempo de que hagas esto, es tiempo de que hagas aquello? ¿Somos sensibles a voz que Dios nos habla? Dice que pasó toda la noche orando a Dios. Miren, no había nada más importante después de la cruz que este momento, que elegir a sus discípulos. Estos hombres continuarían la actividad. Y Jesús nos dejó esta enseñanza. Oren en las decisiones más importantes, pasen tiempo en oración, porque deben consultar a este Dios. Ahora pienso, Jesús era Dios, era el encargado de la creación, se encargó de crear todo lo que hoy conocemos. Él lo conoce todo, Él conocía a quiénes iba a elegir, porque su conocimiento es infinito. Sin embargo, más allá de conocerlo todo, más allá de saberlo de antemano, que esto iba a pasar, subía al monte a orar. El Hijo de Dios, el que fue antes de los tiempos, el que creó todas las cosas, si tuvo la necesidad de ir a orar al Padre, ¿cuánto más nosotros, queridos hermanos? Que somos hombres finitos, que a veces estamos cargados de emocionalismo, de quizás que nuestro contexto nos lleva a decidir rápidamente. Nosotros debemos buscar a Dios en esos momentos. Jesús lo enfrentó como lo enfrentó en cada situación de su vida, como un hombre que necesita buscar al Padre. Nosotros debemos enfrentarlo de la misma manera, como hombres, como creación que necesita buscar de Dios para tomar decisiones. Vuelvo a citar a Spurgeon sobre este texto y dice así: una sola noche en oración podría hacernos hombres nuevos, cambiados de la pobreza del alma a la riqueza espiritual, del temblor al triunfo. Te lo leo otra vez. Una sola noche en oración podría hacernos hombres nuevos, cambiados de la pobreza del alma a la riqueza espiritual, del temblor al triunfo. Claro, es que es así, hermanos. Nosotros en oración podemos tener el triunfo que necesitamos en cada una de nuestras decisiones. Es necesario vivir una vida de dependencia de Dios en cuanto a las decisiones. Es necesario que nosotros pensemos en que las decisiones tienen que estar basadas en Cristo. Cuando Cristo me da la señal de que lo haga. Dice el versículo 13 allí que cuando llegó el día, cuando se hizo de día, ahí Jesús se bajó y llamó a sus discípulos. Cuando llegó el momento de bajar del monte, había una decisión tomada. Ya lo resolvió con mucha determinación. Y era elegir a esos 12. Cuando llegue el momento, Dios nos dirá, hermanos, y lo vamos a saber con claridad.
Porque Dios, en su gran amor que nos tiene, Dios nos habla con claridad. Claro que te va a hablar con claridad. No va a jugar a las escondidas. No te va a ocultar su decisión. No te va a ocultar cuál es el siguiente paso que tenés que dar. Porque te ama. Te ama a tal punto que quiere que des un paso de una manera correcta y no que estés dudando. Por eso en el momento preciso nosotros necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál es la decisión correcta de nuestro Señor. Vemos acá que Jesús en sus acciones hay una planificación. Se sienta, planifica con Dios y toma decisiones. Arma un plan, lo armó desde la creación. Cuando el hombre cayó en pecado, ya Dios decidió que iba a mandar a un Redentor. Y tomó un hombre a Abraham y le dio descendencia, y tomó un pueblo a Israel y le dio una tribu que es Judá, y de Judá nació el Salvador, y le dio un contexto que fue el contexto romano, que ese contexto fue clave para la expansión del Evangelio, así que coordinó todas las cosas a tal punto que sea perfecto, y en ese momento perfecto, en el Cairo de Dios, envió a su Hijo para que venga a morir por cada uno de nosotros. Entonces cuando Dios nos lleva a tomar decisiones, va a acomodar todas las circunstancias, todas las cosas para que sea algo perfecto. Ahora cuando nosotros nos apuramos, esto nos lleva a un caos en nuestras vidas. Es por eso que debemos pensar y ver que Dios no es un improvisado. Dios no improvisa nada en nuestras vidas, no improvisó nunca nada. Y si no improvisa nada, tampoco nos va a dejar a ser improvisados en nuestras vidas. Nosotros no debemos ser improvisados. Debemos tomar decisiones basadas en Cristo. Planificar en Dios y con Dios todas las cosas que vamos a hacer. El problema es que nos dejamos llevar por esa improvisación. Llega el momento o por las emociones nos hacen llevar o nos llevan a situaciones que decidimos rápido sin consultar ante Dios. Quizás una de ellas el trabajo. Decidimos rápido tomar un trabajo o hacer algo y eso nos quita el tiempo con nuestra familia, con Dios. Nos quita el tiempo de comunión con los hermanos, con nuestra vida espiritual, por decidir rápido, sin pensar o sin consultar a este Dios. O muchas veces quizás cuando decidimos estudiar alguna carrera y no es lo que queremos, pero bueno, tenía que decidirlo ya, tenía que elegir una, fui, y no, pero no pensamos bien, o quizás lo pensamos por el lado económico, bueno, esta carrera me va a dar recursos, y no lo pensamos como algo que me puede servir para servir a nuestro Dios. O quizás a veces en una relación, cuando armamos nuestra pareja, nos apuramos porque pensamos que se nos pasa el tiempo, o que somos jóvenes y que podemos decidir rápido sin consultar a nuestros líderes, sin consultar al líder de la otra persona. No evaluamos. No medimos consecuencias, no consultamos a Dios. Decimos, pero se da todo, lee la Biblia, es bueno, es buena. Y no sabemos esperar en Dios. No esperamos en oración por esa persona a la cual Dios diseñó. A veces comenzamos un ministerio con todas las ganas, pero no es el tiempo que Dios determinó. Y eso nos lleva a equivocarnos, a padecer. ¿Por qué? Porque no estamos pensando y meditando cuál es lo mejor de Dios para nosotros. Y no hacemos como el maestro, que pasó la noche en oración, en cada decisión que tomó. Se sentó, oró, habló con el Padre, y luego de esa charla con el Padre, se levantó y puso en acción el plan que ejecutaron o que pensaron con Dios. Queridos hermanos, nosotros podemos tomar decisiones en nuestra vida todo el tiempo. Y lo vamos a hacer. Hoy, mañana, pasado, todos los días. Ahora la pregunta es, ¿en qué están basadas nuestras decisiones? ¿Cuál es el fundamento de nuestras decisiones? ¿Cuál es la convicción que tenemos acerca de esas decisiones? Quizás podemos pensar en situaciones en nuestra vida que cuando no supimos esperar el tiempo preciso de Dios, ocurrieron catástrofes en nuestras vidas, crisis en nuestras vidas. Debemos meditar
debemos acercarnos a nuestro Dios para que Él sea el que nos diga, ahora Saúl es el tiempo. Llegó el momento, hacerlo. Señor, pero te lo pedí esto hace 10 años que vengo pidiéndote esto. Bueno, hoy es el tiempo. Recuerdo a una hermana que está en la India y contaba que tuvo que esperar 10 años para salir al campo misionero. Yo decía, 10 años, pero se daban todas las situaciones y dice, bueno, Dios no me lo marcaba, Dios no me decía que era el momento. Y esperó 10 años. Pasó el tiempo y el contexto era otro. Y luego de 10 años él dijo, ya está, llegó. Y hoy tiene su iglesia en India, está trabajando, es de gran influencia, porque supo esperar el tiempo de Dios. Queridos hermanos, cada una de nuestras decisiones, busquemos que sean basadas en Cristo. Quiero dejarte esto para que podamos pensar. Buscar al Padre en primer lugar en nuestras oraciones para decidir el siguiente paso. Esperar la respuesta de Dios, que es clara. Siempre la respuesta de Dios es clara. Y si Dios lo confirma, no importa las consecuencias, porque se vale tener un Judas al lado. Jesús lo tuvo, decidió 12 y hubo un Judas ahí al lado. Sin embargo, esa era la decisión correcta que Dios quería tomar. Y nunca nos dejemos llevar por las emociones, jamás. Aunque nuestras emociones nos demanden hacer algo, pongamos los pies sobre la tierra, sentémonos un tiempo, vayamos al Padre y pasemos tiempo en oración con Él. No sé si pasaremos toda una noche orando. Jesús lo pasó orando, tenía la necesidad de pasarlo. No sé si nosotros la pasaremos, pero sí que podamos buscar a Dios en cada una de nuestras decisiones. En oración constantemente, Señor, ayúdame que las próximas decisiones sean basadas en ti. Que vos me marques el tiempo. Que vos seas el que me digas, es ahora, actúa. Y no que sea algo emocional, algo que, bueno, no puedo esperar más y voy, y lo hago. Sino que podamos esperar en este Dios. Hermanos, cuando hacemos esto, tenemos resultados maravillosos. Seguramente muchos de nosotros hemos experimentado esto. Cuando llegó el tiempo de Dios y Dios trajo las cosas a nuestras vidas, fue perfecto. Sigamos experimentando esto. No nos dejemos influenciar por este mundo que nos dice que nos llevemos por lo que dice nuestro corazón, las emociones. Confiemos en este Dios, esperemos en este Dios. Puesto de pie, vamos a orar.